Entonces, pues iniciemos. Brian, Entonces, iniciemos. Gracias a Dios por la vida que tenemos, esta oportunidad nuevamente de reunirnos, de compartir en torno a Él. amén. Entonces, que sea el Señor Jesús pues guiándonos, nosotros también disponiendo nuestro corazón para alabarle, para escuchar su palabra, para aprender más de Él, para acercarnos más a Él, que es lo más importante. Amén. Entonces, oremos. Maravilloso Señor Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Señor Jesús, por la Gracias, vida de salud que nos da, Señor Jesús. Y gracias por todas las personas que estamos acá reunidas, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, que nos das dedicar tiempo de calidad para ti, Señor Jesús. Que seas tú obrando nuestras vidas, encuentres con nuestros corazones y nuestras mentes. Tengo fértil para tu palabra. Semilla, Señor Jesús. Tú haces la obra perfecta siempre, Jesús. Que no añades Dispuesto, Señor Jesús, que tú seas hablando cada uno de los que estamos acá conforme a lo que necesitamos, Señor Jesús. Queremos en tus manos este devocional, que seas tu guiando, todo, gloria, por tu honra, maravilloso Señor Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Entonces, iniciemos con un corito que nos va a dirigir Natalia. Bueno, Dios los bendiga. ¿Me pueden ayudar ahí, porfa, a poner una canción que se llama Se quedó conmigo? De Jesús Adrián Romero, ¿sí? Sí, señorita. Es un poquito larga, entonces no creo que la cante toda. Bueno. ¿Cómo era? Ya. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y en mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Amén. 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 Hermoso. Creo que esta canción no la había escuchado. Está muy linda.
Es muy linda. No la había escuchado tampoco. Él está aquí y seguirá aquí. Amén. Amén. Escuchemos entonces otro corito y cantemos. Que nos dirige Lina. Q. ¿Y me escuchan? Sí. ¿Bien o con ruidos? Un poquito Bien. No, pues ahí está bien. Bueno, entonces vamos a cantar una canción que se llama He decidido seguir a Cristo. La versión de Marcos Witt. ¿Sí? Sí, la que tú me pongas yo canto. Listo. Entonces, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. 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 De verdad que es una decisión seguirlo. Es el querer Amén. hacerlo. Y también lo bonito es que cuando uno decide, Él ayuda el camino a que uno esté firme en Él. Amén. No es con Amén, nuestras amén. fuerzas, sino que Él es el que ayuda. Entonces es Amén. tomar esa decisión y no soltarla. Amén, amén. Amén. Entonces, escuchemos ahora una experiencia con Jesús a cargo de mi tita. Tienes que desbloquear el micrófono. Está en silencio. Dios les bendiga a todas y a todos. Es una alegría podernos encontrar en estos medios y en esta hora. Bueno, esta mañana estaba caminando con mi hermanita y digo, tantas cosas que ha hecho el Señor. ¿Cuál habló hoy? Y ella me recordó una donde el Señor nos permitió a 3 pollitas cuando estábamos por allá en este país europeo,
en un cuarto de hora que nos dio de paseo. Entonces resulta que llegamos a un hostal en la ciudad de Roma. Y en ese hostal se compartía el baño, se compartían muchas cosas. Y para entrar ahí tocaba con una bendita clave, con un número de clave. Bueno, la que manejaba la clave era la niña Lina. Lina era la que estaba pendiente de la tía y de la mamá. Y bueno, y entonces ya íbamos para la calle, íbamos ya con el programa, íbamos allá a conocer ya el plan que teníamos, que Dios nos había permitido estar ahí ya esa noche, y nos vamos, y entonces de un momento a otro me dio a mí por ir al baño. Y me fui para el baño y nosotros nos fuimos con esas mochilas guayú y ahí guardábamos todos nuestros bienes. Nosotros no podíamos en esos hostales dejar nada de plata porque es una de las recomendaciones, que ellos no responden por nada de valor ni nada. Y entonces yo tenía todo. Era la encargada casi de la valija. Y para ir el baño era tan estrecho que me tocó quitarme el bolsito y ponerlo a un lado. Y lo puse a un lado y me paré y salí como un autómata. Me bañé las manos, eso sí, sonriente, feliz, y dejé el dichoso bolso ahí. Cuando llegué a donde me estaban esperando mi niña y mi hermana, les digo, ¿y el bolso? Entonces yo le decía a la niña con toda seguridad que se lo había dejado ella. Luego no se lo entregué, no, y luego a Betty, y luego no se lo entregué a usted, no. Cuando me devuelvo como una loca. De acuerdo. Y ya habíamos caminado varias cuadras y ya había pasado bastante tiempo. Y me devuelvo como una loca y ya de vuelta le dije al Señor, ay Señor Jesús, ¿y la clave? Yo ya no me puedo devolver. Para preguntárselo a Lina. Yo ya no me puedo devolver, porque es que es el tiempo. Y el Señor me regaló la clave. Y yo llegué, tata, eran 4 números. Y tata, la marqué, el Señor me la dio y subí. Y no había entrado nadie. Eso era un milagro porque ese hostel era lleno. Y yo decía, mire la gloria de Dios. Y yo miraba ese bolso con los papeles, con la plata, con todo lo importante de cada uno de nosotros. Entonces, yo le daba tanto gracias al Señor y me bajé tan feliz y yo le decía al Señor, solo tú haces esto. Solo tú nos llenas de esa majestad, de esa gloria. Y uno le dice al Señor rapidito, Señor Jesús, y la clave. Y Él inmediatamente me puso la clave en la mente. Entonces, hay gente que dice que uno es loco, que uno dice, ay, no, es que ustedes dicen que Dios habla con ustedes. Sí, Dios habla con nosotros. Por eso es importante estar en la misma sintonía con Dios, porque Él es espíritu. Y como Él ya nos regaló de esa obra de su Espíritu Santo a través de la salvación, entonces nos responde todo. Él nos responde, a mí me respondió inmediatamente porque yo allá la clave la marqué porque Él me la dio. Y no, ese día nos regocijábamos porque después de ese susto, eso sí, las patas cuando yo me devolví me daban acá. Con las patas, exagerando. Me daban aquí a la nuca corriendo porque era tiempo. Y allá, ¿quién le va a responder? Nadie. Allá, no, solo Dios, el poder de Dios que lo guarda uno. Y eso me sirvió para no dejar ese bolso, me lo atravesaba así de ahora en adelante, atravesado, no importa que me hiciera estorbo, así me voy a sentar con ese bolso. Entonces, esa es la experiencia donde damos la honra y la gloria al Señor, que teniéndolo a Él, todo. Amén.
Entonces, después de ese episodio, mi mami sale con el bolso en todas las fotos. Y quedan con de la misma No, posición. no nos quitábamos eso para nada. Era para nada, era terciar. Pero es que a la mamá y a la hija también le pasan cosas. Luego yo les cuento mi experiencia. A Lina le pasó por ahí en Papi, Cali pero no también. adelantes, esa es mi experiencia con Jesús también. Ay, sí, yo como que supe algo, no me acuerdo bien, pero como que sí. Bueno, gracias a Dios que Él cuida todo de nosotros, de verdad. Qué angustia, imagínense si tenía los papeles, el pasaporte, ay, Todo. la plata, Todo. mejor dicho. La plata teníamos ahí porque íbamos y hasta ahora estábamos empezando la correría. Habíamos acabado de salir de... ya habíamos estado en Venecia, Bueno, Pero gracias bueno, a Dios, de verdad. Él es muy el lindo. Y también qué bonito eso de que le puso la clave, o sea, como que le puso en la mente, qué lindo. Porque la niña era la que se sabía la clave y ella como que era como la encargada, así como cuando con Natica en Argentina, que Natica era la que nos hacía el tour, ella se encargaba de organizar. Vamos a ir a tal parte. Pues a Lina, porque como era que hablaba francés o inglés, entonces a ella le daban toda la información y ella nos la transmitía a nosotros. Y como andábamos las tres, y como yo ahí me tocó dejarlas solas y correr como una loca, devolviéndome, pero el Señor me dio la clave. Yo, ay Señor, la clave. Ya no te ibas a devolver. Ya no me iba a devolver. Bueno, Entonces, de verdad que qué bonita uno puede ver experiencia. la grandeza, la magnificencia de Dios. Después les cuento otra experiencia cuando estuvimos en Iguazú, en las cataratas, que fue una experiencia que tuve yo allá. Uy, cuando vi esas cataratas. No cuente, no cuente. Eso también. Todavía No adelante. No adelante. Bueno, entonces esa es mi experiencia con mi Señor Jesús. Amén. Amén, gracias. Amén. Entonces continuemos con un texto de ánimo que tiene Hernando. No se oye, ¿Hola? no se oye, No no vimos. se oye, Natica. Nosotros sí te escuchamos. Creo ¿Ahí que me escuchan? yo sí te escucho. ¿Hernando me escucha? No, como que ellos no me escuchan. Ellos no están escuchando. Mami, No se oye. ¿Será que está? Juanito, venga. No. ¿Será aquí? Es que esto Sí, es molesta. allá. Ahí me escuchan los otros, ¿cierto? No sé. ¿Me da permiso para meterme? Háblenos. Y Sí. habla. Ahora sí. Dios les bendiga. Entonces vamos a hacer así. Bueno, listo. Decía que ahora continuemos con un texto de ánimo que tiene Hernando. Amén. Bueno. Siempre como que se relacionan las cosas, ¿cierto? Lo que han dicho antes, ¿sí? Yo les iba a pedir ahorita cuando llegue el momento de las peticiones, una oración muy especial por nuestra ciudad, porque estamos, o sea, uno escucha las noticias y como que le da como angustia, ¿cierto? Pero como nosotros tenemos al Todopoderoso. Amén. Entonces voy a leerles este texto y ahorita cuando nos toque la oración para las peticiones, dice así: porque te tomé de los confines. Esto es Isaías 41:9. Voy a leer desde el 9 hasta el versículo 13. ¿Sí? Dice así: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Amén. Ese era mi texto para hoy. Muchas gracias. Amén. De verdad que muy bonito. Muy Amén. pertinente. Oh, a mí me llegó muy pertinentemente. Amén. Gracias. Amén, amén. Bueno. Y silencia el microfonito del compu. Ya. Eso. Sí, señora. Entonces, continuemos con las oraciones por las peticiones. Está a cargo de doña Miriam. La dirección. Escucho las peticiones que tienen cada una. Amén. Amén. No, dale, tía. Yo, teniendo en cuenta lo que habló Natalia respecto al proceso, esta mañana miramos en la página de la rama judicial, entonces ya hay figura que la abogada ya expuso los alegatos. Entonces es para pedirle oración para que el Señor siga avalando ese proceso, que tome control sobre eso. Yo también quisiera que me ayudaran a orar para tener como mucha sabiduría en los trabajos en donde estoy yendo, en general. Amén. 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 A mí también Bueno, me gustaría pedirles oración por mí y por David, por nuestra relación y por la decisión que tomamos, por todos los pasos que estamos dando y para que el Señor nos dé sabiduría y que nosotros nos dejemos guiar en este camino. Amén. amén. Bueno, así como les dije, yo también quiero que oremos en especial por toda nuestra ciudad, porque, bueno, hoy estamos en cuarentena más de la mitad de la ciudad hasta el lunes, ¿no? Pero van a venir como 2 o 3 semanas críticas, según lo que dicen las noticias. Entonces yo le pido que oremos en especial por eso. Que también el Señor Jesús le dé sabiduría a nuestros gobernantes, a todos y a todos para que seamos cuidándonos unos a otros y que, bueno, logremos pasar este momento sobre todo a nuestras familias, a nuestra gente que está alrededor, que nos dé salud, que nos proteja de todo lo malo que pueda pasar. Amén. 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 Porque mañana es un día especial para Lee, ¿cierto? Eso quería Para Lee. mañana a esta hora. Sí, mañana es mi bautizo. Amén. Mañana a esta hora vamos a estar pues Celebrar. el cielo va a estar de fiesta. O no a esta hora, más temprano. Va a estar de fiesta el cielo porque llega a la presencia de Dios un alma que Dios compró hace mucho tiempo y que entendió el plan de Dios. Eso para nosotros es una fiesta y
y que el Señor Jesús siga haciendo su divina obra en cada uno de nosotros y que seamos sensibles a lo que Dios quiere, porque no hay sino una verdad y la verdad la tiene Jesucristo y el Dios sublime se llama Jesús y solamente en el nombre de Jesús que le van a mañana invocar un ser autorizado por el mismo Dios, le va a invocar el nombre que es sobre todo nombre y en ese nombre es el perdón de pecado. Amén, amén. Sí, a mí también me gustaría que oremos entonces por ese momento, porque nada saque de mi corazón el gozo que el Señor ha puesto y que en su voluntad pues el bautizo se realice sin ningún problema, sin ningún inconveniente, que el Señor esté ahí presente dirigiendo todo. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, el Señor ha escuchado todas esas peticiones. Amén. Entonces, Papito Dios, tu oído ha sido grande. Has escuchado cada una de estas personas que hoy nos reunimos para ti. Por favor, danos parte positiva a cada uno de esos deseos de nuestro corazón. Ya sabes, conoces, por favor, Señor, te obrando con los papeles que tiene con Beatriz, con en tu corazón esa parejita que tú has formado, que tienes que cosas, por nuestro país, Señor, para que estos problemas con la pandemia sean de tu control y pues ese miedo que nos infunde cada vez que nos dicen que las cosas están difíciles, que van hacia el límite. Señor, seas tú orando, manejándolas. Tú tienes el control. Nosotros solamente nos sometemos a tu santa voluntad, Padre. Y ayúdanos a pasar este tiempo tan contrario, tan difícil para nosotros entender, pero que tú sí sabes por qué está pasando. También te pido, Señor, que estés acompañando a mi hija en ese bautizo que se va a realizar de gozo para ella aquí en la tierra. Espero que también sea de gozo en el cielo, Señor. Entonces, acompáñala con ella, Señor. Tú eres el Padre omnipotente. Tú sabes por qué la llevaste allá, por qué ella se va a bautizar. Y eso te hace que así sea. Amén. 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 Un momento especial, Señor. Un momento especial, Señor. Un momento especial, Señor. Incorporas a Lina Q en el cuerpo tuyo, en esta iglesia, Señor, donde tú eres la cabeza que nos diriges. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Oh, Padre mío, gracias. Amén. Bueno, gracias a Dios que Él nos escucha. Amén. Amén. Estar tranquilos y en confianza en Él. Entonces, para ya pasar a la reflexión, si quieres, Lía, hacemos otra llamadita para que empecemos con esa parte. Se los llamo. Amén. Gracias. Bueno, Dios los bendiga. Amén. Estamos terminando casi.
una semana más en victoria, acompañados de la presencia del Señor y de compartir este momento lindo en familia. Entonces, primero vamos a orar para que el Señor disponga nuestros corazones y que sea Él hablando Amén. a través de su palabra y usando este vasito. Amén. Señor Jesucristo, Padre, eres santo, Señor, y tu nombre es glorificado, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos honor solamente a ti, porque solamente tú eres digno. amén, Presentamos Señor. este momento, Señor, en el que vamos a compartir tu palabra. Paso. Pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de esta boca. Tomes control de mis pensamientos, Señor, de mis emisiones y de mis acciones. Dispone el corazón de cada uno de nosotros para recibir tu palabra. Señor, despeja nuestras mentes de toda distracción. Aleja, Señor, nuestras mentes de todo lo que quiera apartarnos de tu voluntad. Y lo que no nos permita concentrarnos, Señor, rompe toda cadena. En tu nombre, Jesús, declaramos victoria, que tu palabra, Señor, llegue y haga nidito en nuestros corazones. Haz de nosotros terreno fértil, Señor, para que este grano que va a estar sembrado germine y dé fruto, y que podamos compartirlo con la humanidad entera. En este momento te lo consagramos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno. Amén. Voy a coger aquí mis notas, tenía mis notas por aquí. Y les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿ahí ven todos? Sí. Sí, bebé. Sí, ¿Sí se oye? sí, los escuchamos. Ah, bueno. Entonces, hoy quería que reflexionáramos en base a esta pregunta. ¿Quién eres tú, Jesús? Y este tema el Señor lo puso en mi corazón porque hace unos días, varios días ya, tuvimos una experiencia muy bonita y fue que fuimos a evangelizar al centro de Marsella con la esposa del pastor y con David. Y en esta jornada de evangelización, cuando, bueno, intentábamos establecer contacto con la gente y hablarles de Jesús, nos dimos cuenta que la gente en general tiene muchos conceptos acerca de Jesús. Algunas personas este día nos hablaban de que Jesús fue un hombre muy sabio, alguien que impulsó una nueva filosofía de vida. Los musulmanes, porque en Marsella hay muchas personas que practican el Islam, que creen en el Islam, nos decían, ellos creen que Jesús fue uno de los 300 y tantos profetas que Dios había enviado para anunciar su palabra, pero que Jesús era mucho menos importante que el profeta Mahoma. También leyendo un poco después acerca de la religión judía, de los judíos, entendí que para ellos Jesús no es el Mesías y que para ellos es un falso profeta. Los judíos rechazan totalmente la idea de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador, el que fue anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Ellos se niegan totalmente a la idea. Y también aprendí que los judíos rechazan la idea de un Dios trino, basados en este versículo que les voy a mostrar. Hoy vamos a ver varios versículos, entonces los puse en esta presentación para que no los busquemos y así poder avanzar más rápido. Entonces, ellos, sabemos que nosotros compartimos el Antiguo Testamento con ellos se basan en la ley, y ellos rechazan la idea de un Dios trino, los judíos, basándose en este gran mandamiento que Jesús nos dejó en Deuteronomio 4:6. Aquí está todo el pasaje, pero solo quiero leer el 4. Deuteronomio 4:6 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Entonces, cuando estaba leyendo esto acerca de los judíos, decía como, bueno, ellos no aceptan a Jesús como su Mesías, pero porque también estaba profetizado de que su pueblo lo iba a rechazar para precisamente abrirnos el camino a nosotros los gentiles, pero que tienen razón en que no crean en un Dios trino. Y vamos a ver por qué. Entonces, Jesús, a través de su ministerio y de sus 33 años aquí en la tierra, reveló su naturaleza a medida que iba construyendo su relación con los hombres. Al principio, los discípulos no tenían claro quién era él. A pesar de que vieron cosas maravillosas, vieron cosas extraordinarias, Jesús caminando sobre el mar, Jesús parando la tormenta, Jesús resucitando, Jesús sanando, Jesús convirtiendo el agua en vino, o sea, haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Ellos, a pesar de ver todo esto inexplicable humanamente, no podían hacerse una idea concreta de quién era Jesús, a pesar de que caminaron con él, a pesar de que vieron tantas cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ellos estuvieron, digamos, como físicamente tan cerca de Jesús. Entonces, este pasaje de pronto nos puede clarificar un poco esa idea. En Lucas 10:21 el Señor nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué cosas? Vamos a entender qué cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús, el Hijo, decide a quién se revela. Él es soberano, Él es todopoderoso, y Él es el que va a decidir. Más adelante, en otro evangelio, en el Evangelio de Juan, en uno de los momentos más importantes, personalmente un pasaje que me gusta mucho, que es Juan 14, es poco antes de que al Señor lo arrestaran. El Señor se revela cosas de Él extraordinarias. En el último momento, los últimos momentos que Él compartió con los discípulos, Él se reveló a los discípulos. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Voy a leer todo el pasaje para que tengamos un poco más de contexto. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, porque les estaba diciendo que Él se iba a ir, que iba a morir, que se iba a ir. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás, uno de los discípulos, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces aquí, al final de uno de los últimos momentos de compartir con sus discípulos, el Señor les dice, yo soy el Padre. Ustedes han estado viviendo conmigo, han estado viendo cosas maravillosas. Entonces aquí vemos lo que les estaba diciendo. Felipe caminó con él, ¿cuánto tiempo? Y le estaba diciendo, ya. Felipe le dijo, ya muéstranos al Padre y ya. Y el Señor Jesús sorprendido le dice, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. Entonces sigamos. Más adelante,
Entonces vemos aquí, Y Jesús es el Padre, ¿sí? bueno, Sí, dime. puedo aportar una cosa ahí, Dale, en dale. eso que leíste, Ujú. en esos mismos versículos que leíste, si quieres devuélvelos, eso. En la parte donde dice, como en el 10, que dice, bueno, desde el 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, hablando, no va Persona. como una tercera persona, sino nadie viene al Padre. Eso es una como cosa que quería aportar. También, en el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Diferente a decir con el Padre. Ujú. Yo estoy con mi mamá, no en mi mamá. Jesús podía decir en el Padre, porque Él es el Padre también. Amén. Entonces, simplemente quería como complementar esa parte, como esa conjugación, bueno, no sé, esa parte en con, que Ujú. en el lenguaje es, no me acuerdo. Preposición. Eso, preposición. Porque en el 10 está, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, no conmigo, en mí, Él hace las obras. Lo mismo en el 11. Creedme que yo soy en el Padre. Lo mismo, no con el Padre. Y el Padre en mí, de otra, ahí, sería, simplemente quería añadir eso. Ujú. No, sí, Porque muchas también, gracias. Y si quieren aportar, bienvenido. Gracias, Natica. Entonces, bueno, el Señor aquí, sin ninguna duda, se revela como el Padre. Y más adelante, en ese mismo capítulo, el Señor se revela como alguien más. Entonces, ¿qué nos dice? Desde el versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿quién estaba morando con ellos? Él, Jesús. Y este momento que dice, y estará en vosotros, estaba hablando del momento en que él iba a enviar el Espíritu Santo, el momento del Pentecostés. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En primera persona otra vez, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis, ahí vuelve a repetirles, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿sí ven? Todo lo que él está revelando en estas pocas palabras, pero revela cosas maravillosas. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, sigamos. Me perdí mis notas. Y entonces, después de que el Señor entonces se revela como el Padre y también como el Espíritu Santo, vemos que también el apóstol Pablo, que sabemos que no, él no vio cara a cara a Jesús en su manifestación de hombre, pero él fue también enseñado pues por los discípulos y también entendió todas las profecías de la ley que había estudiado en toda su vida. Y sí, pero antes de Pablo, les quería hablar de Hechos 2:38. Entonces, bueno, estábamos hablando del Espíritu Santo y aquí vemos que había una profecía de que, bueno, mora con vosotros y estará en vosotros. Ya cuando el Señor fue crucificado, resucitó y luego ascendió nuevamente al cielo y les dijo a los discípulos, esperen en Jerusalén, no se muevan, quédense en Jerusalén y esperen la promesa, que era la promesa del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya conocemos que el día del Pentecostés ellos recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas y la primera predicación inspirada por el Espíritu Santo fue Pedro la que la dio.
y él dijo cosas extraordinarias en su primera predicación, y esto lo vemos en Hechos 2:38. Dijo cosas, él estaba tan ungido por el Espíritu Santo que al oír esto, los judíos estaban compugnidos de corazón, estaban como, o sea, entendieron todo. Dijeron como, matamos al Mesías, ¿qué hicimos? Entonces le dijeron a Pedro, en el 37 dice, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, nos acabamos de dar cuenta que la embarramos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esta inspiración solamente podía darla el Espíritu Santo, que Pedro había recibido minutos antes. Entonces, fue el Espíritu Santo que dirigió a Pedro en su primera predicación. Dejó claro lo que teníamos que hacer, arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesús y que para perdón de los pecados, y así recibiremos el don del Espíritu Santo. Y vemos, vemos a medida que vamos avanzando en el libro de los Hechos, todo lo que se hizo, cada bautizo, cada milagro, cada liberación demoníaca, era invocado el nombre de Jesús. Todo lo que hacían los discípulos y bueno, luego los discípulos de los discípulos, era en el nombre de Jesús. Y esto lo vemos en Colosenses 3:17. Este es un Pablo quien escribe. Nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, ¿por qué habría que hacerlo así, en el nombre de Jesús, si Jesús fuera solamente el Hijo o la tercera parte de una Trinidad? No tendría sentido. ¿Solamente estaríamos invocando una tercera parte de Dios? No, estamos invocando a Dios. Y esto, bueno, lo entendemos con este versículo. Juan también, quien ya hemos hablado, Juan es uno de los que caminó más con Jesús y el discípulo amado, y uno de los tres más cercanos, dice esto en una de sus cartas. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo les aconsejo que lo lean en la versión que tengan en su casa. Es maravilloso. También es la revelación precisamente que tenían los discípulos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y también el apóstol Pablo, como decíamos, también había comprendido muy bien. Nos dicen en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El único. Aquí describe cosas que solamente Jesús hizo. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, el único que ha sido recibido arriba en gloria, el único Rey. Y en Colosenses 2:8, Pablo también nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él, ¿en quién? En Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, no una tercera parte, no una segunda parte, toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, bueno, este conocimiento es el Señor, como lo vimos en el primer versículo, es el Señor quien decide revelarlo, y esto viene por revelación. El entender que Jesucristo es Dios viene por revelación. Entonces, Jesús es Dios, no es el segundo, no es el tercero de un grupo, es definitivamente Dios manifestado en carne. Entonces, por eso, precisamente mañana vamos a estar en Victoria también con Lee, porque el Señor
en su proceso que tuvo con ella, le reveló, él mismo se reveló a ella, como se reveló a los discípulos, se reveló a Juan, se reveló a Pedro, como se reveló a Pablo, también se reveló a Lee. Y Lee entendió que Jesús es Dios y que el bautizo es la etapa principal de su relación con el Señor Jesús y que esto debe hacerse en el nombre de Jesús. Entonces, esa es la reflexión que el Señor nos quería dar el día de hoy. Amén. 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 De verdad que somos muy bendecidos de saber que Él es Dios y de conocerlo y de saber que estamos en Él, estamos en la verdad. Y de verdad que nosotros tenemos esa maravillosa bendición de que Él nos ha revelado quién es. No sé si me hiciste acordar eso cuando pues, mencionaste la revelación, que yo me acuerdo cuando yo era chiquita, que creo que fue un testimonio que yo di, de que yo en un sueño fue que yo no entendía, bueno, voy a contar rápidamente, que yo no entendía que quién era Jesús, que por qué Dios, que no entendía. Y yo no, pues obviamente estaba muy pequeña y no me acuerdo bien, pero simplemente me desperté un día y entendía que Jesús es Dios, ya, o sea que Él es el creador de todo lo que vemos. ¿Cómo no va a ser con su poder capaz de humanizarse, digamos? O sea, para Él nada es imposible. Entonces, es maravilloso saber que estamos en la verdad y que estamos completos en Él. Amén. Entonces, gracias al Señor Jesús. Solamente darle gracias a Él por todo lo que ha hecho con nosotros, porque estamos en su verdad. Entonces, pues, gracias, Lee, también por la preparación que hiciste, dejarte usar. El Señor te bendiga. Y continuemos entonces con nuestro devocional con un corito que está a cargo de mi mami. Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar ese corito que dice, así como David danzaba. Dos, tres. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, cuántas cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová.
gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Bien, Amén. Amén. sí, tenemos que estar libres, que Él nos da libertad. Amén. Amén. Entonces continuamos con el estudio de la Biblia, que está a cargo de Juancho. Bueno, buenas tardes. Dios lo bendiga. Les bendiga, perdón por la voz, estoy un poco ¿Disconfito? frío. Sí, un poquito como con alergia, pero bueno. Mientras Lina me permite el control de la diapositiva. Mentiras. No es diapositiva. Bueno, listo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿sí ven? Sí, señor. ¿Sí se ve? ¿Alcanza a ver ya la pantalla compartida? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, entonces vamos a empezar por, bueno, como en realidad todavía no vamos a entrar en materia, pero vamos a hablar de, tocó llevar el principio del currículo, que es como el Oriente Medio, ¿no? Vamos a hablar sobre eso hoy. Sobre eso. Entonces, acá está Francia, acá están las niñas. Bueno, más lejitos, entonces acá termina Europa, en donde la parte de arriba de Turquía. Bueno, entonces este Oriente Medio, entonces acá los países está compuesto por Arabia Saudita, uno chiquitico que se llama Bahrein, Emiratos Árabes, Omán, está por aquí, Irak, Irán, Israel, que es el más nuevo. ¿Tiene cuántos años? 72. 80 años, creo. Del 48, No, 1900. 72. 72. 48 cuando lo declararon. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Correcto, sí, muy bien. Entonces, Israel también, ahí al lado está Jordania. La capital de Jordania es Amán. Uy, bueno, acá hay capitales así. La capital de Israel es Jerusalén. También está, bueno, por aquí está el Líbano. Y si nos acercamos más, podemos ver a una isla que se llama Chipre. ¿Sí? Por ahí importante también. Entonces, el Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo. Entonces, el mar Mediterráneo, o también se le llama el mar grande, en algunos mapas sale el mar grande, o el mar de los filisteos, también le dicen. Entonces, bueno, a ver si se me pasa uno. Kuwait, cuya capital es Beirut, aquí estaba. Bueno, Palestina, claro está, que también está Palestina, ahí al ladito de Israel. Qatar, otro país muy rico por acá, donde se va a realizar el mundial, el próximo mundial de fútbol. Qatar y la capital es Doha, ¿no? Acá esto es una prosperidad tremenda. Esto todos son regiones como, pues como podemos darnos cuenta, es como, pues, Islam, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces por arriba tenemos a Turquía, que ¿dónde está? Aquí grande. Esta es la capital, Ankara. Siria también. Es donde el conflicto, ¿no? Ahorita Siria siempre ha tenido que ver con la historia. Siria tiene una historia. O sea, lo que hoy es Siria, ¿no? Y bueno, también nos vamos un poquitico acá como hacia África, también alcanza a comprender Egipto. Entonces tiene tres continentes, podría decir. Bueno, lo más aquí que llega es Turquía. Vemos que en Turquía era lo que era Eurasia, que era Europa y Asia unido. Entonces desde ahí hacia allá, pues ya es Asia. Acá hay un cambio
pues no sé los que han llegado hasta acá, yo no he ido a Grecia, pero en esta Europa ya se siente otra Europa, no es como esta Europa de Alemania, de Francia, de España. Y bueno, transitoriamente va cambiando ahí. Dentro de eso, bueno, entonces tenemos como el Mar Negro, como importante reconocer, y el Mar Caspio. Y también acá esta península como es Golfo Pérsico. Y acá es esta chiquita. Es la península del Sinaí, acá en Egipto, como muy cerca de Egipto, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué lo que pasó en el Sinaí? Con Moisés. Con las tablas de la ley. Sí, le dicen Monte Moisés. Pero nadie sabe dónde es. O sea, hoy se ve un terreno montañoso. Agreste, sí. Porque no falta, decía el hermano Jorge, no falta el hombre que vaya y construye un altar y se lucra. Entonces está la península del Sinaí. ¿Listo? Que tiene dos bracitos, ¿no? Bueno, entonces aquí, bueno, estos son Golfo de Suez y Golfo de Acaba. Mi mamá también estaba hablando de el Tigris y el Éufrates. Juan. El río Tigris y el río Éufrates. Me iban a preguntar algo, Juan. Creo que Dime. no. Juan, ¿me escuchas? Sí, claro. ¿Tú sabes, digamos, ahí en donde fue crucificado Jesús? Pues en la región del Gólgota. Eso lo puedes encontrar así, el Gólgota. Es a las afueras de... Como en la parte de la montaña, es que también tiene, o sea, era bajando la montaña cuando venían de afuera. Entonces, o sea, la parte de Israel, es que después toca hacer otro programa de Israel y hablar de Palestina, pero sí, tienes razón, en una parte de Israel, haz de cuenta como en Bogotá, que al final quedan las montañas. Okay. Porque así como dato curioso, sé que cuando uno va a Jerusalén, a Israel, hay obviamente un paquete turístico que muestra como, bueno, los lugares emblemáticos donde estuvo Jesús y muestran supuestamente donde Jesús fue crucificado. Pero creo que ese no es el buen lugar porque está dentro de Jerusalén y donde el Señor fue crucificado es a las afueras. Él fue fuera, sí, él fue fuera. Pero pues la gente se come fuera. Ese es el turístico que para... Sí, hay una imprecisión en lugares en realidad, es verdad. Los estudiosos dicen que la mayoría están mal etiquetados, pero sí, vamos a llegar allá. Pues bueno, mira que se nos fue el tiempo, como las generalidades, entonces pues bueno. Bueno, también hay otra parte acá en Egipto que es como el valle, que es como unas telitas acá, que es donde empieza el río Nilo. El valle del río Nilo. Entonces todo esto era pues lo que uno escuchaba en Mesopotamia, la media luna fértil acá, en esta parte. Pues es un territorio donde pues siempre pasaron las cosas porque pues como podemos ver, pues está muy central, conecta 3 continentes, prácticamente es un punto muy, muy estratégico para la guerra y para la economía. Entonces pues bueno, vamos a seguir más adelante. Esta es la media luna fértil, ya así. Sí, y pues bueno, en realidad quería llegar acá, digamos que cronológicamente, después del diluvio. El diluvio, bueno, se sabe que la arca quedó en un monte que se llama Monte Ararat. El monte de Ararat. Que es como de 5.000 metros de altura. Entonces ese es el punto que hoy hay, pues todo eso es lo que hoy es Irak, Irán, ¿sí? Se me perdió. Sí, es que es como la parte montañosa de Turquía, porque después cuando veamos el relieve vamos a ver que pues acá es desierto hacia abajo.
pero pues se nos fue rápido el tiempo. Entonces, bueno, Monte Ararat y lo importante, Península de Sinaí, aquí, Israel, y pues ya iremos hablando ahí más adelante de más cositas. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Bueno, qué chévere. No he escuchado digamos, los devocionales de estos días, pero entonces, qué chévere. Qué chévere que estemos estudiando eso también, para poder tener, digamos, mayor conocimiento respecto a todos esos lugares donde estuvo Jesús y lo que pasó en la historia, como para materializarlo también, que estuvo en algún lugar, no está en un libro normal, no más. Sí. No sé si hay preguntas sobre algo. Yo quería delegarle a la niña Natica que por favor la niña, mi sobrinita, nos haga mañana el orden de la Sí, señora. devocional. Bueno, todos van a estar. Todos pueden estar. Juan, ¿puedes estar? Menos Juan porque él está en... Y Natalia tampoco. Yo no sé si alcance, porque tengo que irme Bueno. a salir en la mañana, pero bueno, yo igual la hago y se las envío. Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas para que terminemos, pues hagamos la oración de despedida a todos, dando gracias a Dios por su palabra, por este momento, también por el aprendizaje que tenemos. Entonces, oremos. Maravilloso Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te damos. Que eres bueno, que eres maravilloso, Señor Jesús. Soberano. Gracias, Señor Jesús, por tu revelación. Señor Jesús, revela tu nombre. Que necesite, Jesús. Tenemos el camino para hablar de ti. Gracias, maravilloso Señor Jesús, por la obra. Saber que todo lo que encontramos en la Biblia, Señor Jesús, pasión. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, tu misericordia. Que seas tú, Señor Jesús, obrando en nuestras vidas, permitiendo hasta que tú seas en nuestras vidas, Señor Jesús. Señor, que seas tú llenándonos con tu presencia, con tu amor. Danos más de tu paz y tu gozo. En tu nombre, Jesús, te doy gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias por todas las personas que están acá en este emocional. Llenarlas con tu amor, Señor Jesús, con tu paz. Santo eres tú. En tu nombre, Jesús, gracias. Dios me les bendiga. Amén. Amén, amén. Don Gabriel, doña Miriam, mi niña Linita, Dios la bendiga. La niña Amén. Natalia, la niña Lina Q. Dios bendiga a don Gabriel, doña Miriam. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Me alegro mucho